Em, Voy a leer la Peshita. La Peshita, el título de cada una de esas. Esta, la Peshita, dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es el título. Horrenda cosa es caer en manos de. Horrenda cosa es caer en manos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es en la Peshita, Hebreos 10:26. Ahora voy a leer en la Hebreos 10:26 de la Reina Valera. ¿Mm? Que dice: advertencia al que peca deliberadamente. Y voy a leer la Biblia del Oso del 1569. ¿Mm? Son diferentes títulos. Son diferentes títulos. Tengo que encontrarlo. Eh, y este es un mensaje para que enmarca que hay un stop para el pecado, un parate de que no es todo pecar deliberadamente y, y el Señor perdona, porque no es todo deliberadamente y el Señor perdona. Va a llegar un castigo, y esto no es para que uno se ponga mal, sino para que se ponga mejor, sino para que pueda agarrar y enderezar sus pasos. No, eh, no es que uno puede pecar deliberadamente, ¿m? Deliberadamente, y el Señor no va a hacer nada. Eh, entonces, no hay que confundirse, no hay que, no hay que creer que el Señor es puro libertinaje. ¿M? Lo tendría que haber buscado antes, pero igual lo vamos a buscar acá. Ok, acá dice en Hebreos 10:26 de lo que es la Biblia del Oso. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido la noticia de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda, eh, es- o sea, juicio y hervor de fuego y ha de tragarlos a los adultos. O sea, acá lo que dice es juicio. Juicio, horrendo juicio, porque ya pasaste te pasaste de la raya, digamos. O sea, uno no se tiene que pasar de la raya, es lo que quiere decir. Pero lo vamos a leer, esa parte de la del oso, voy a tratar de leerla lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Que la voy a traducir y la voy a poner abajo en las inscripciones. Entonces dice: advertencia contra el que peca deliberadamente. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo,
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediese no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Acá hay una palabra que dice que no es que uno peca y el Señor te va a perdonar todo, deliberadamente. El pecar tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con lo que es la traición, tiene que ver con no obedecer la palabra, tiene que ver con no leer la palabra, tiene que ver con no estar con el Señor, no amar lo que dice el Señor. Eso es el pecar. El pecar es sabiendo hacer, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El pecar es no amar a tu prójimo, no amarte a ti, no quererte. Eso es pecado, no amarte. No porque sobreabunde la gracia, tiene que sobreabundar el pecado. O uno está en el Señor, o uno está en sus propios caminos, o ya directamente uno está entregado a los brazos diabólicos y malvados de Satanás. La mentira es satánica. Los pecados también. Cuando uno peca deliberadamente, no está bien. Porque tenemos esa posibilidad de hacer el bien, y no es mostrarnos por fuera que somos grandes santurrones, sino en el interior, en el alma y en la mente, estar una mente sana con el Señor, un alma que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, y no entregarnos directamente al pecado deliberadamente. Claro que es un día a día, claro que es una lucha para algunos nuevos, para otros que son grandes ya en el Evangelio es más fácil, y también hay que cuidarse de salir del pecado. El que está en pecado se busca una buena mujer y se casa. Hay muchos pecados. Pecado de adulterio, pecado de fornicación, Dios llama a corregirlos. Pecado de mentira, Dios llama a corregirlos. Pecado de... Entonces, todo el que peca en contra del Señor, es más fácil que Satanás lo engañe. Satanás, si uno le deja
el camino libre a Satanás, Satanás va a hacer lo que ya tiene estipulado hacer, que es engañar, matar, destruir. Ese es el enemigo. Entonces, dice, acá en esta versión de lo que es la pellita, dice, consideremos pues unos a otros para estimaros al amor, a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. El día está cerca. Muchas profecías se van cumpliendo al pie de la letra. Y esto todo el mundo lo sabe. Aún hasta los impíos saben que no está bien la cosa. La gente impía, la que nunca ha aceptado a Cristo y la que no, y hasta los que dicen no ser creyentes, se dan cuenta que hay algo que está muy mal. Porque vos no podés tapar el sol con el dedo. Están pasando cosas en el mundo. Entonces, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. El deliberarse, el hacer lo que uno quiere, el ser rebelde. No es que una vez, se la haces siempre al Señor. Siempre al Señor. Esto es para todos los cristianos, para todo el que es cristiano. O paras con el pecado o vas a ver la corrección del Señor. Porque acá lo está diciendo la palabra. Dice, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia, aquel que transgredía la ley de Moisés que moría sin misericordia, vos transgredías la ley, tengo entendido que eso hay que leerlo bien, y era muerto, irrevisiblemente. Dios puso la ley y la gente ya sabía muy bien cómo era la cuestión. Y después el Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que por medio de esa sangre heredemos. Entonces dice, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia, por la declaración de 2 o 3 testigos, tenía 2 o 3 testigos que declaraban y decían, esta persona pecó. Claro que todos cometemos errores, pero deliberadamente no. Deliberadamente ya es que la persona está con Satanás. Es un enemigo aférrimo de lo que es Dios. Y no dice, y por más que diga que es cristiano, no es cristiano. No está en el camino, está separado. Satanás lo tiene engañado. Por lo tanto, también Satanás se va a encargar de hacerlo lo que tenga que hacer. La verdad que no. Hay distintas formas que actúa el diablo, el enemigo. Al no estar en los brazos del Señor, esa persona está en las circunstancias que, bueno, como el hijo pródigo. El hijo pródigo
decir que se salvó, pero también podía haber sido muerto. ¿Mm? El hijo pródigo tuvo que comer de los cerdos, la comida, eh, perdió todos sus bienes, perdió todo, perdió su cabeza, o sea, perdió su razonamiento, perdió su estabilidad de paz, seguramente lo atormentaba la vida. Y entonces, si nosotros en esta vida tenemos nuestros detalles, que tenemos detalles y nos quejamos, imagínate lo que era el hijo pródigo, ¿sí? Lo que era el hijo pródigo. ¿Mm? Entonces, no hay que pecar deliberadamente. Y es pura mentira que uno puede pecar deliberadamente. A mí me ha pasado que he cometido un error. ¿Mm? Y no estaba bien porque en mi soltería, claro. Pero deliberadamente, yo no he llegado a lo que es deliberadamente, pero sí, sí, sí. Y si uno le abre, le da paso al enemigo, te lleva al infierno. Te lleva al infierno. Te lleva al infierno. Entonces, y vamos a verlo por la escritura que dice así. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo dice la escritura? Porque no podemos decir que no es así. No podemos decir que no es así. Porque acá en esta parte de la Biblia dice así. Estamos analizando y leyendo las escrituras en el nombre de Jesús, que siempre sea el Espíritu Santo que me esté guiando y dando sabiduría y entendimiento, y que a cada persona que esté escuchando también. Porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecer por los que pueda ofrecer por los pecados. O sea, estás pecando deliberadamente. O sea, quiere decir que no tenés la sangre ahí de Cristo para que te limpie, porque vos ya directamente no le diste importancia a eso. Quieres pecar deliberadamente. Hay algo que no está bien. No sigues el camino del Señor, sino sigues el camino de Satanás. O sea, estás con Satanás y vas y le decís a Jesús, a Jesús que te perdone, y después vuelve de vuelta con Satanás. Vuelve de vuelta con Satanás y después vienes a Jesús. Más importante es Satanás que Cristo. A Cristo pensás que vos lo vas a usar para que Él te perdone los pecados, pero vos volvés de vuelta con el mismo diablo. Y no, tendría que ser al revés. Estás con Dios y tratando de esquivarle a Satanás todo lo que se puede, resistiendo al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No que estés con el diablo y cuando te cometiste la macana, pecás, le perdís perdón a Dios y seguís. Y le sigues, deliberadamente. Eso deliberadamente. Deliberadamente. La mente y una deliberación. Dice, cuanto mayor castigo creen que ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue sacrificado y afrente el Espíritu de gracia. O sea, afrentar. Conocemos al Hijo, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo.
Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por más que tú quieras detener la mano del Señor, el Señor va a castigar tu pecado. No lo va a frenar nadie. Porque una vez que caíste en manos del Dios vivo, Dios se va a encargar. ¿Nos conviene a nosotros como cristianos pecar deliberadamente? No. ¿Le conviene a la persona que no conoce a Dios pecar deliberadamente? No. No conviene. No conviene. Entonces, si tú en esta vida vives una vida deliberadamente, en algún momento vas a tener que padecer el, la retribución del pecado. Entonces, hay un Jesucristo que resucitó y vive por los siglos de los siglos, y si tú lo aceptas, es el Rey y Señor de señores y el que va a venir, el que ya vino, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y volverá. Y también si quieres ser arrebatado en los últimos tiempos, como dice la profecía, que te lleve porque va a venir una persecución venidera, porque va a venir la gran tribulación, como dice las Escrituras. Acepta a Jesús como tu Señor, lee la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, cree que Jesús resucitó, lee una versión buena de la palabra. Voy a seguir subiendo videos para que vayamos escuchando la palabra del Señor, esta palabra que le da vida a los muertos, a los que no tienen esperanza, sin Dios. Yo soy un ser humano igual que tú. Sí, lo que sí creo que hay un Jesucristo que me ama, que me quiere, que quiere que ande en buenos pasos. Y no es que soy una persona... tengo mis cosas, pero no es mi gusto el pecar deliberadamente. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. Y aparte, no te da buen rédito eso. No te da buen rédito pecar deliberadamente. Gracias a Dios, gracias al Padre Celestial, fui rescatado de mi vana manera de vivir anteriormente. Entonces tú también. Y hay una esperanza para todo aquel que cree en el Señor Jesús, que va a reinar por la eternidad. O muerte eterna o vida eterna. Jesús te ama. Si lo aceptas como tu Señor y Salvador, te perdona todos los pecados anteriores y puedes tener una nueva vida. Puedes empezar una nueva vida, una nueva criatura vas a ser, una nueva persona vas a ser, y empiezas una nueva vida en amor, bondad y justicia. Entonces, considerad, dice, en esta versión, yo ahora leí la Pellita, pero voy a volver a leer un poquito de lo que es la Reina Valera. A ver, voy a pasar a la otra, voy a pasar a la Biblia del Oso. Voy a leer la Biblia del Oso mejor. A ver, entonces el 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido la noticia de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea, con voluntad pecar, con ganas. Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego. Acá el hervor de fuego es el lago de fuego o el fuego eterno que va a consumir y esa persona, lo que está entendido, que no va a heredar no va a ser rescatada con el Señor. Porque el fuego, ¿qué te hace? Tirás un poco de carne a la parrilla y si se te quemó, olvídate, te va a quedar ceniza. Entonces, como vas a quedar ceniza, que no lo vas a hacer, claro, que la gente que no obedece va a quedar ceniza,
no vas a resucitar porque no hay nada para resucitar ahí. Ahí lo único que hay son cenizas. Pero si te prestas bien atención, en la Biblia del oso dice, en el capítulo 10 al 26, el capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la noticia de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, ¿eh? que ha de tragar a los adversarios. El que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Cuanto paséis que fuera más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Traed empero a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber recibido la luz, perdón que no puedo deletrar, bueno, acá voy a pasar, sufriste gran combate de aflicciones, o sea, después de haber negado, después de haber recibido la luz, dice, bueno, creo que voy a pasar al 33 porque no entiendo bien. De una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, sigamos en el... Y otra parte, hechos compañeros de los... Ok, no puedo entender, tendría que deletrearlo, esto voy a hacer en la segunda parte, voy a hablar de la Biblia del oso. Pero no conviene el pecar deliberadamente porque, como dice la Biblia, como dice la palabra, perdón, las Santas Escrituras, dice, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios a la sangre de Cristo. Es el 10 de Hebreos, del 26 al 31. No hay excusa, o sea, del 26 al 31. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si vos te gusta pecar deliberadamente, trata de acomodar porque no te vas a salvar. Nadie se va a salvar si peca deliberadamente porque lo único que está haciendo es pisoteando la sangre de Jesús. Porque si uno viene a misericordia y si uno viene a estar con Cristo es porque quiere salir del camino del pecado, de Satanás y quiere estar con Dios. Pero si uno pisotea y no le da importancia y quiere seguir en su mundo es peor que un impío. El impío ni siquiera a veces sabe, el que nunca ha recibido el mensaje. Pero es peor cuando sabes, porque te van a pedir más cuenta, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, también lo que aclara en una parte, vamos a leer también lo que es fuego eterno, lago de fuego y
y el menosprecio a la sangre de Cristo, porque primero en la ley de Moisés se ponían los 10 mandamientos y el que los incumplía moría y tenía que tener 2 o 3 testigos, pero ahora el testigo es el Señor y todos los ángeles, todos están viendo lo que uno hace. ¿Eh? En el nombre de Jesucristo, esta es la primera parte, en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, y esta es palabra, no es como algunos dicen que uno condena. Nadie es el que condena porque Dios acá no está condenando. Dios está alertando que salgamos del camino del pecado. No mañana, hoy. Porque mañana puede ser tarde. En el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo, Dios te bendiga. Suscríbete al canal, que voy a seguir subiendo más mensajes. Y en el nombre de Jesús, amén.